Casa Social es un espacio de memorias colectivas que trata de narrar un poco cómo ha sido el conflicto armado en Buenaventura, los impactos que este ha tenido, pero también los procesos de resistencia que han surgido en medio del dolor, liderados por mujeres, jóvenes, entre otras personas que hacen parte de las comunidades de Buenaventura, tanto comunidades étnicas como comunidades de la zona urbana que no se reconocen como comunidades étnicas. Este es uno de los espacios de la Casa Social. Estamos en la Galería de la Resistencia. La Galería de la Resistencia narra en una noche en el Pacífico, por eso va de la mañana, y a medida que vas avanzando se ve cómo va atardeciendo, cómo ocurrió el conflicto armado en Buenaventura. Esta galería te narra que el conflicto inició desde las zonas rurales con la llegada de los grupos paramilitares de las AUCE, sobre todo el bloque Calima, a varias veredas de la zona rural de Buenaventura. Estos perpetraban masacres en los caseríos de algunas zonas rurales con varias finalidades. Una de ellas era generar desplazamientos masivos como una estrategia de despojo y de ellos apropiarse de los espacios territoriales de estas comunidades, pero también generar terror a partir de repertorios de violencia como las masacres, que son repertorios que no solamente tienen un alto impacto porque mueren muchas personas, sino también porque generan una resonancia en el imaginario colectivo que termina estableciendo el terror como una forma de control social y político. Entonces, a raíz de todo esto, muchas personas de las comunidades se ven obligadas a desplazarse hacia las zonas urbanas de Buenaventura para buscar un poco de resguardo y de seguridad y protección. En el casco urbano, muchos de ellos suelen desplazarse hacia viviendas de familiares, porque Buenaventura tiene un gran problema, y es que Buenaventura no posee albergues para poder resguardar a personas que son refugiadas en el marco del conflicto armado. Ese problema subsiste hasta el día de hoy, donde hay muchas comunidades del Calima que están todavía en algunos espacios que no están diseñados para albergar población desplazada y que sufren la vulneración de sus derechos por este hecho. Entonces vamos viendo también cómo las masacres se van perpetrando. Estos círculos que ven ustedes aquí registran los datos de la masacre, la fecha, el lugar, las víctimas que fueron asesinadas y los responsables de este acto. Y en la mayoría vemos que son grupos paramilitares. Como les digo, era el repertorio que ellos privilegiaban para poder insertarse en las comunidades. Y todo esto también tiene mucho que ver con el racismo estructural que ataca a las comunidades del Pacífico, porque muchos de estos grupos no solamente venían porque eran comunidades étnicas que están en un proceso de titulación colectiva, además, por lo que su actuar dentro de estas comunidades era para desarticular procesos comunitarios, sino que además de eso llegan a estas comunidades a través de un proceso de estigmatización, y es que si en alguna de las veredas hay un grupo subversivo, guerrillero, y todavía se ve ese tipo de situaciones, el grupo rival cree que la comunidad que permite la presencia de ese grupo subversivo es colaborador de este grupo guerrillero, cuando no es así. Muchas veces estas comunidades permiten, entre comillas, la presencia de grupos armados dentro de sus caseríos porque se ven obligados, porque estos terminan imponiéndose a través de las armas, y la dificultad de acceder a muchos servicios como el tema de seguridad, tema de justicia en las comunidades rurales es tan grave que estas comunidades rurales se ven obligadas a someterse al control de uno u otro grupo armado. Bueno, vamos viendo por acá, además de eso, cómo todo el tema de los grupos armados se termina insertando también en la zona urbana. Y es que la zona urbana se convierte también en un botín de guerra por su importancia estratégica, no solamente por las dinámicas portuarias que se llevan aquí, sino también por las rutas de narcotráfico que privilegian o facilitan un poco el tráfico de armas y el tráfico de drogas, lo que hace que Buenaventura se convierta en un espacio de disputa, tanto su zona rural como su zona urbana, en unas comunas en específico que están aledañas a los esteros, como son la Comuna 7, Comuna 8, Comuna 12, Comuna 11, Comuna 6, Comuna 3 y Comuna 4, que estas suelen estar aledañas al estero Aguacate o al estero San Antonio, lugares que son codiciados por los grupos armados para economías ilegales. Esto termina haciendo que, por ejemplo, espacios como estos que vemos aquí, los palafitos, casas construidas por comunidades negras como una forma de resistencia, se terminen convirtiendo en lugares de horror.
porque pues a estar cerca de los esteros, estas casas terminan siendo en ocasiones usadas como lugares de tortura o las mal llamadas casas de pique. ¿Esto qué termina haciendo? Termina generando una transformación en el imaginario colectivo sobre estos espacios. Estas casas terminan siendo ya no casas de habitar, sino casas de terror para las comunidades que habitan ahí, para las comunidades que vienen de afuera. Y esto termina también generando un gran impacto colectivo, porque estos espacios sirven para deshacerse de los cuerpos, desaparecerlos. Eso termina fracturando muchas comunidades porque termina rompiendo los proyectos colectivos, tanto de las comunidades como de la familia. Cuando una persona es desaparecida, su familia pierde todo un proyecto de vida que construye en torno a esa persona, porque además de eso, por lo general, las personas que desaparecen suele ser el padre, el hijo, o pues suele ser un hombre que tiene el rol de proveedor dentro de la familia, lo que termina afectando no solamente psicológicamente a la familia, sino también sus finanzas y por ende termina pauperizando la calidad de vida de estas comunidades. Pasamos acá. Acá hay un panel que llamamos desterritorialización y como verán, el panel sobre todo muestra una gran imagen de un niño observando una calle totalmente desolada, y es que en última el conflicto armado en Buenaventura ha generado que se vayan perdiendo ciertos espacios de socialización públicos. Esto a raíz de que las calles se convierten en lugares de enfrentamiento o en ocasiones por el control que ejercen los grupos armados, estos también terminan estableciendo toques de quedas ilegales que terminan en últimas generando una ruptura en la cotidianidad de estas comunidades. Entonces vemos un niño que observa la calle totalmente vacía porque la gente tiene temor a salir. Esto también va rompiendo dinámicas no solamente culturales de socialización, sino también dinámicas económicas que se tejen en la calle. Porque para nadie es un secreto que la mayoría de la gente en Buenaventura trabaja en la informalidad. Eso implica salir a las calles. Y cuando la violencia en Buenaventura está en unos altos niveles, implica para muchas personas no salir a trabajar. Y ese no salir a trabajar implica también una disminución en la calidad de vida. Por lo cual se siguen empobreciendo a las comunidades. Pero también desterritorialización, ¿por qué? Porque las comunidades, al ver que Buenaventura es un lugar que vive sumida en el terror, que tiene muy poca atención estatal en ocasiones, termina la gente creándose un imaginario de que Buenaventura es un lugar invivible y termina percibiendo la salida de Buenaventura como la única opción para construir un proyecto de vida lejos del territorio. Es ahí cuando se da también otra forma de desplazamiento que de una forma mal llamada le decimos migración, o que la gente solamente se va voluntariamente, cuando la gente se ve obligada a salir del territorio debido a unas condiciones de ausencia de garantías de los derechos, pero además de eso de unas condiciones donde no se le garantiza lo que es el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, debido a la presencia de grupos armados que ejercen terror, como vemos acá, a través de diferentes tipos de acciones, a través de las amenazas, a través del asesinato a líderes que son parte fundamental de las comunidades y de su resistencia, pero a través también de la desatención estatal, porque muchas veces muchos de los gobiernos de Buenaventura, los locales, suelen ser negacionistas de lo que pasa en Buenaventura, o cuando atacan la raíz del problema, la raíz que ellos creen que es la generadora de todo el problema de la violencia, por lo general suelen creer que es solamente inseguridad y terminan generando la misma estrategia de protección, entre comillas, la militarización, sin ver de fondo cuáles son las circunstancias que generan el conflicto armado. Entonces todo eso nos lleva a un régimen del terror. Y es que en Buenaventura ya llegó un momento en el que la violencia es tan bárbara que termina estableciendo un régimen de silencio y la gente no habla. No habla de qué, no habla, por ejemplo, de lo que ocurre en las calles, no denuncia. Pero además de eso, también se llama régimen del terror porque hay un entramado no solamente de grupos armados, sino de grupos armados y la institucionalidad, la legalidad. Entonces muchas personas tienden a, si los amenazan, si les desaparecen a alguien, tienden a quedarse callados y no denuncian porque a voz populi se conoce que las instituciones de justicia tienen relación con los grupos armados. Por ende, denunciar significa un mayor riesgo que una mayor garantía de protección, porque quien denuncia suele estar siempre, suele ser víctima de otro fenómeno que es el desplazamiento forzado debido a amenazas por haber hecho lo que se supone se debe hacer en situaciones de violencia, que es denunciar para adquirir justicia. Entonces, a medida que vamos avanzando, también vemos que muchas
de estas situaciones de Buenaventura también se dan en el marco de la desigualdad, y no solamente porque hay unos que tienen más y otros que tienen menos, sino también porque hay unos que quieren quedarse con el territorio y quieren despojar y desplazar a otros. Entonces toda la violencia que se da en Buenaventura se da con el sentido de desalojar a las comunidades étnicas, porque hay unas percepciones o unas visiones sobre el territorio que no van en sintonía con las visiones colectivas que tienen las comunidades, lo cual termina generando un conflicto social en torno al uso de la tierra, unos para el fin colectivo, comunitario del desarrollo social, y otros para el fin del desarrollo económico, que por lo general deja de lado a las comunidades. Y entre esas miles de víctimas que genera también el desarrollo, porque como dicen muchos líderes aquí, Buenaventura no es víctima del conflicto armado, sino que es víctima de las dinámicas generadas por el desarrollo, dinámicas que son violentas. Se terminan generando hechos lamentables como la masacre de los 12 jóvenes de Punta del Este. Un grupo de 12 jóvenes soñadores que soñaban con el fútbol, y aprovechándose de su no ingenuidad, sino de sus sueños y de su vulnerabilidad, los grupos armados los engañan con jugar un partido de fútbol. Se llevan 11 jóvenes del barrio Punta del Este y los terminan masacrando después de haberlos torturados. Estos jóvenes fueron encontrados en unas condiciones realmente inhumanas por sus familias, quienes gracias a Dios pudieron darle cristiana sepultura y no vivir todo el drama y todo el dolor que termina generando la desaparición forzada, pero aún así sigue siendo un dolor que no se ha todavía terminado de procesar, un duelo no procesado, porque todavía hay ausencia de justicia. Y es que en Buenaventura la mayoría de los homicidios, desapariciones siempre suele terminar en una investigación que no se concluye, y no se le termina dando a las familias de estas personas garantías de verdad, no se les dice la verdad, no se dice quiénes son los responsables, y por ende no se termina nunca de reparar a las familias. Entonces, por eso, a partir de ahí nacen muchos procesos de memoria que siempre buscan rememorar, valga la redundancia, todos estos hechos, no con el fin de victimizar a las familias que han sido afectadas por el conflicto armado, sino con el fin de mostrar a las comunidades y a la sociedad qué ha pasado en Buenaventura y que es necesario que se hagan las cosas pertinentes para que nunca más vuelvan a ocurrir hechos como los homicidios o la masacre de los 12 de Punta del Este o el hecho sistemático de la desaparición forzada. Para rechazar colectivamente como sociedad este tipo de hechos, pero además de eso, como una forma también de que como sociedad debemos plantearnos a futuro un nuevo proyecto que no vincule la violencia como una forma de construcción colectiva. Y entonces, pues ahí vamos viendo también cómo en ocasiones del dolor también nace la resistencia. Y es que a partir del hecho de los 12 de Punta del Este, sus madres, que además de haber ido a traer a sus hijos en unas condiciones, como les digo, inhumanas, aprovecharon de su arte, la poesía, para construir resistencia a partir de su voz, y asimismo ellas darse la voz que no le han dado. Y es que los procesos de memoria también permiten ese tipo de ejercicio, darle a la persona que no tiene voz, a los desarraigados de la historia, a los excluidos de la sociedad, una forma de introducir también su verdad dentro de los relatos colectivos. Porque si bien el Estado construye una historia, esta historia suele excluir siempre a las personas que son más vulnerables y a los excluidos, valga la redundancia, a los marginados. Entonces la memoria se convierte como una forma de posicionar en lo público esas otras vivencias que no son por lo general reconocidas dentro de la narrativa hegemónica.